de que había un Pokémon más, un Pokémon oculto, un Pokémon que era muy difícil de entender, que era muy difícil de atrapar y que además tenía unas habilidades únicas en su especie. Pues el Typhlosion abusó de ella y la embarazó, ¿no? Güey, la canción está bien tétrica. Y vamos a dejarla. La relación que tenían en común todos estos pequeños con los era sonidos, que precisamente estaban jugando Pokémon y que aparte cuando se metían a ver en qué parte se habían quedado, estaban precisamente su partida en lo que es el pueblo Lavanda y en esa parte. Y aparte se escuchaba esta cancioncita. Se cree que este Cubone es un Charmander muerto, se llama Tangela, que se dice que son niñas muertas. Giovanni es el papá de Ash. Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Yadira Guzmán. Y yo, Arly Reyes. Y juntas somos Misteriosas Podcast. El día de hoy, como verán, vamos a grabar de unos personajes que probablemente muchos de ustedes conozcan y aquí los tenemos. Y es que vamos a estar hablando de Pokémon y algunas cosas interesantes y perturbadoras, ¿no? Sí, yo creo que nos vamos a adentrar a todo, no todo el mundo de Pokémon, pero yo creo que las partes sí más siniestras y oscuras, ¿no crees? Justamente. Y pues bueno, para empezar, creo que es importante que hablemos acerca de la historia de cómo fue que se creó Pokémon. Resulta que un niño llamado Satoshi Tajiri estaba obsesionado con los bichos raros y él vivía en una zona muy rural, ¿sabes? Como un tipo pueblito. Ajá. Y entonces se supone que él, cuando tenía tiempo libre, iba y salía como a las, ¿cómo son? Milpas, como este tipo, no sé qué hay en Japón, a lo mejor bosquecitos y así. Aquí son milpas, ¿no? Por eso lo dice. Pero digo que como que zona rural porque todavía había como que áreas verdes y donde, todo eso, ¿no? Cultivaban, ¿no? Ajá. Entonces, él le gustaba como que buscar bichos, mariposas, no sé, pues catarinas, todo lo que encontrara, ¿no? Arañas. Y entonces, como que las conservaba y todo eso. Conforme fue creciendo, él en 1982, me parece, cuando tenía 16 años, junto con uno de sus mejores amigos llamado Ken Fujimori, fundó una revista llamada Game Freak. Ese nombre seguramente te suena. Ajá. Pues resulta que él con este amigo crearon esta revista de Game Freak, en donde básicamente se dedicaban a como dar algunos trucos de algunos juegos, a hablar acerca de estos juegos, de cómo podías seguir avanzando en los niveles, ¿sabes? Como los hacks. Ajá, ándale, sí, como una revista de hacks. Pero para su corta edad, esta revista se dice que ya tenía un gran impacto. Entonces, como a él le apasionaban tanto los videojuegos, además de que los bichos y todo eso, él decidió tomar la decisión. Pues él decidió dedicarse a hacer videojuegos. Ok. Pero inspirado en su gran pasión, que eran como atrapar estos bichos e insectos. Ajá. Resulta que conforme va pasando el tiempo, él obviamente va cambiando el lugar en donde él vivía, ¿no? Y ya no era tan rural, ya no había tantas áreas verdes, ni, no sé, milpitas, ni ningún lugar donde atrapar insectos. Entonces, él en su mente como que quería que los niños disfrutaran de lo que él sentía cuando atrapaba estos insectos, ¿sabes? Entonces, decidió pues crear un juego inspirado en todo esto. Okay. Y además se dice que ganó un concurso de videojuego con Sega, creo que los que crearon Sonic. Hicieron como un concurso y él ganó, y entonces como que empezó a adentrarse en el medio y de alguna manera logró dar con las personas indicadas que le dieron la oportunidad de crear un videojuego. Okay. Este videojuego él decidió llamarlo Pocket Monster.
que básicamente consistía en atrapar como estos insectos y todo eso, pero esto no terminaba de convencer obviamente a Nintendo, que es básicamente donde estaban los directores y las personas que le habían dado la oportunidad de crear este videojuego, ok. ¿no? Porque pues decían que como que sentía que les faltaba algo y entonces no es como que descartaran la idea por completo, sino que simplemente le dieron como que carpetazo y dijeron pues igual y después, ¿no? Ujú. Además en ese entonces tenía pocos años que se había creado el Game Boy. Ajá, sí. Y además acababa de estrenarse lo que era Donkey Kong y aparte Está súper popular, Mario ¿no? Bros. Ujú. Entonces obviamente llega un jovencito y te quiere vender una idea de atrapar insectos, pues como que no les parecía tanto, ¿no? Y dice que, bueno, cuentan las leyendas, que un día él salió como que de estas oficinas y obviamente estaba pensando en cómo mejorarlo, ¿no? ¿Qué podía hacer que lo hiciera como que más interactivo? Entonces vio a unos niños jugando precisamente con Game Boy y veía que estos Game Boy tenían como un cablecito porque se supone que de esta manera podías interactuar con alguien que tuviera otro Game Boy. Ah, sí. No sé si me lo has acuerdo. visto. Entonces a él se le ocurrió crear 2 versiones de Pokémon porque además de esto ya lo estaba trabajando su idea con el creador de Mario Bros. Con el que había creado a Mario. Entonces, pues obviamente de algo tan chiquito ya estaba como que empezando a tomar forma, ¿no? Y además su amigo con el que tenía la revista de Game Freak también le estaba ayudando como a diseñar y todo esto. Entonces, esa idea que en algún momento se fue, era chiquita, pues ya estaba siendo como que más grande, ¿no? Pero él necesitaba algo que hiciera que las personas se interesaran en este videojuego. Y fue entonces cuando vio a estos niños jugando en sus Game Boy que se le ocurrió crear las 2 versiones de Pokémon, la verde y la roja. Y se supone que cada una tenía diferentes Pokémon que tú podías intercambiar junto con este cablecito y de esta manera interactuabas con los demás usuarios. Y esto pues realmente sí le sirvió y sí tuvo como que popularidad y todo esto, ¿no? Pero no fue como que tal lo que le dio el boom, sino que resulta que dentro de su sistema de lo que era Pokémon había como una parte sin programación que provocaba que hubiera muchas fallas en lo que era el videojuego y todo esto. Entonces, para ese entonces que fue la primera versión de Pokémon, había 150 Pokémones. Ya eran bastante. Y ellos decidieron como que rellenar lo que era el glitch o lo que hacía que no funcionara correctamente el videojuego con un Pokémon, ¿sabes? Y entonces, pues obviamente que cuando lo crearon, pues ni siquiera pensaron bien cómo iba a ser ni nada, ¿no? Simplemente lo pusieron, le pusieron las mejores estadísticas, como que para rellenar. Y no se sabe cómo es que algunas revistas empezaron a enterarse de que había un Pokémon más, un Pokémon oculto, un Pokémon que era muy difícil de entender, que era muy difícil de atrapar y que además tenía unas habilidades únicas en su especie. Y entonces una revista fue la que al parecer dio como la información y era el Mew. ¿Sí has visto a Mew, no? Sí, Mew. El Pokémon como que más poderoso y que justamente surgió como de algo que no estaba planeado y que fue únicamente como de relleno, pero al final fue lo que le terminó dando el boom a lo que era Pokémon, porque todos decían, oh, ¿qué es ese Pokémon oculto? ¿Qué habilidades tiene? Y entonces como que empezó a hacerse como que más popular. Además de esto, esta revista como que vendió unas copias que justamente iban a dar como que toda esta información y me parece que los que se postularon y concursaron fueron más de 80,000 personas. Entonces imagínate para esa cantidad de personas en un tiempo en donde no había internet, en donde no había como que tantas pantallas, pues era algo muy grande, ¿sabes? Y después de eso, pues todo lo demás es historia. O sea, ya es el Pokémon actual que se ha ido actualizando, que han ido habiendo nuevas generaciones, muchos más Pokémones, y pues ya es todo lo que actualmente sabemos, ¿no? Además de esto, pues Nintendo complementó toda esta campaña o todo este videojuego con lo que eran tazos, cartas y la famosa serie o caricatura que todos vimos. Que creo que muchos, bueno, de las nuevas generaciones conocen a Pokémon por
por eso, sino es que por los videojuegos, pero yo creo que más por... Más por eso, porque ajá. la verdad de que los videojuegos eran como que de nuestras ese épocas, entonces, ¿no? ajá, porque era de que los muñequitos de antes, los sonidos de antes, ¿no? Como que hasta estaban bien Pero, por turbios. ejemplo, yo conocí a Ajá. este juego y el Game Boy cuando ya era el Game Boy cuadradito, Ujú. el que ya tenía luz, ¿sabes? Pero antes de eso había Sí. otro Game Boy Ajá. que ni siquiera tenía luz, era como más un tipo Tetris, pero, ¿sabes? Tipo Sí. así. Y que si Ajá. ahorita yo creo que lo ven muchos, hasta parece tétrico, ¿no? O sea, por Ajá, los colores. ya y como toda la que a animación. lo mejor ya no les Los llama gráficos, tanto la ajá. atención, ¿no? Pero bueno, pues esa es la historia como tal de la creación de Pokémon, que a mí me pareció como bastante interesante porque justamente, o sea, a lo mejor pues como se hacen muchos juegos, ¿no? Que a Ujú. nadie les da como que tanta importancia y de repente se vuelven un boom mundial, ¿no? Ajá, Y eso no muy estamos populares. hablando de Pokémon Go, o sea, se ha ido actualizando y ha tenido como que muchos aciertos porque, por ejemplo, Pokémon Ujú. Go en su tiempo también fue un boom. Sí, también. Al igual que creo que de a raíz de su popularidad, pues cuántas películas salieron, ¿no? Que también Ajá. fueron muy, muy vistas, muy famosas. Y pues además Entonces- todos sus personajes, ¿no? Es obvio que todos, por ejemplo, de entrada reconocen a Pikachu. Sí. Ajá. Y creo que muchos son fan de aquí mi querido Squirtle. Ajá, y Charmander. Ah, Entonces, sí. como que, o sea, son pues íconos. No, sí, y que los reconoces a simple vista, porque muchos se hicieron fan de cada uno de los Pikachu. Ajá, y De los Pokémon. Pikachu. Ajá. Y hablando de esto, fíjate que también Pokémon tiene efectos Mandela. Sí. Ah, Sí, sí. a Y ver. más de Pikachu, ¿no? Bueno, yo solo me sé el de Pikachu. A ver, ¿cuál es el efecto Mandela? Ah, no. Bueno, lo hemos estado platicando en otros videos de que Ajá, sí. sí, ¿no? De Ajá. que salen diferentes versiones, pero no sabemos si es no, la real. haz de cuenta que el efecto Mandela de Pikachu es que cómo recuerda su cola. A ver, ¿qué tiene en la cola? Un rayito Ajá, pero ¿de qué color es? negro. Tiene en la punta negra, Sí. ¿no? Ay, pues ese es el efecto Mandela. Resulta que no, nunca tuvo la punta de color negro. Yo le recuerdo así. Ajá, miren, aquí está y todos vemos que tiene aquí como cafecito y así, pero nunca tuvo la cola de color negro. ¿No? Ese es un efecto Mandela, Ujú. justamente de Pikachu, que muchos Ya les sacamos pasa. otro dato de eso. Y en eso Y que la en otros boinita, videos- ¿no? ¿La recuerdas con Ah. boina? Ah, no es cierto. No. Ese creo que es de un solo tiene. capítulo, ¿no? Sí, este es de esta Como de, versión. ajá, sí, de un capítulo. Y yo jugando con su mente. Otro efecto Mandela, antes de que empieces, es el de Onix. ¿Recuerdas a Onix? Mm. Es el Pokémon que es de piedrita. El que Ah, es ya, como ya, una ya. serpiente Sí, de sí. piedrita. Ujú. ¿Cómo recuerdas que se escribe? Ujú. A ver. ¿Cómo Ah, se escribe que es un nombre? Onix, ajá, O ajá, N ajá, I X ajá. ¿Pero qué I es? ¿Y o I latina? y latina, ¿no? ¿Y latina? Sí, de hecho así es, ajá. Pero muchas personas recuerdan que Onix, como está escrito, es O-N-Y y la X. E Ujú. incluso varias personas aseguran que tienen tazos y cartas en donde ¿Ah, está sí? escrito con Y, pero realmente Ujú. nunca se escribió así y en todas las partes está como con I latina. Bueno, y ahora, ya para adentrarnos ahora sí al mundo más oscuro y siniestro de Pokémon, ¿tú sabías que recientemente hubo un hacker que vulneró la seguridad de la Game Freak Ujú. y de Pokémon Company, Sí, accediendo al material de clasificación alta que, bueno, últimamente han estado accediendo a esta información, ya que están obteniendo entre ese contenido que hemos estado observando, yo creo que en redes sociales, que se ha Ajá. estado filtrando, contenido que ha sido descartado de Pokémon, como, no sé, dueños tempranos, prototipos cancelados, Ajá. proyectos y en desarrollo, bueno, entre todo eso, historias siniestras de los Pokémon. Sí. Ujú. De hecho, se ha hecho como que súper viral ahorita por justamente las historias perturbadoras que se filtraron, ¿no? Ujú. ¿Vas a hablar de alguna? Bueno, creo que hay una en especial que creo que no nada más llamó mi atención, yo creo que también la tuya y de muchos sí. que están atrás de la pantalla. Y esto fue acerca de justamente la historia, y yo creo que
una de las más turbias que, pues no sé, yo lo catalogo como pokefilia. Ah, ¿Y tú que sabes es de lo quién de, estoy hablando? sí, lo del Typhlosion, ¿no? Así es. Y bueno, recientemente habían dicho, bueno, la historia contaba acerca de que, no sé, Typhlosion supuestamente había raptado a una niña y la vuelve su esposa. Ajá, sí. Y esto es algo como turbio, ¿sabes? Porque yo lo relaciono mucho con Hypno y de esa historia que más adelante vamos a contar, que creo Ajá. que también es algo turbio e Interesante, ¿no? interesante, pero muchos lo atacaban por el hecho de que supuestamente en su historia Hypno era de los Pokémon, a lo mejor no sé si más odiados o más turbios con historia. Pero de que en estas filtraciones se limpia su nombre, ¿no? Ajá, a lo mejor es como algo malo Pero a ver, para los que demás. entiendan como que el contexto, vamos primero a hablar de las historias, ¿no? Supuestamente la historia de Typhlosion es la que nos dice que una niña fue a recoger bayas y entonces aparece un hombre muy diferente a los que habitaban en ese pueblo, ¿sabes? De que supuestamente como que blanco, como que con otras apariencias físicas y todo Ajá. esto, ¿no? Y entonces le dice, oye, ¿estás perdida? Y ella, no, que sí. Dice, pues mira, acompáñame a mi casa, te voy a llevar a mi casa y mañana te llevo a la tuya. Sí, sí. Y entonces se supone que se la lleva a una cueva. Y en esta cueva, él la deja y él se va de que a recoger bayas para darle de comer. Pues se supone que ahí pasan los días y los meses. Y después la historia nos da a entender que ella aparece con un bebé en los brazos. Y entonces todos asumimos que obviamente pues el Typhlosion abusó de ella y la embarazó, ¿no? Y entonces se supone que el papá la anda buscando así como de, ay, es que mi hija la perdí. Sí. Y entonces cuando el Typhlosion se da cuenta, le dice así como de, no, pues es que como tu papá te anda buscando y ahora tú eres mi esposa, pues lo que sigue es quitarle la vida a tu papá. Y que la niña de que, no, por favor, no mates a mi papá. Si alguien debe morir, eres tú. Y entonces le dice que pues él básicamente es el que le deben de dar kill, ¿no? Ajá. Y ya después, más adelante en la historia, el papá y el Typhlosion se encuentran. El papá le quita la vida al Typhlosion. Y entonces ella se queda toda deprimida porque pues le mataron a su Typhlosion, ¿no? Y entonces el papá se dice que le construye una casa a las afueras de ahí de donde vivía con el Typhlosion, porque obviamente tenía un hijo mitad humano y mitad Pokémon. Y entonces los del pueblo y así la empezaban a molestar. Y ella como para defenderse y todo eso como que empezaba a usar la piel de Typhlosion, porque antes de que lo mataran y eso... Para que se pudiera convertir. Ajá, le dijo al papá que la dejara conservar los ojos, la voz y la piel del Typhlosion. Y se supone que cuando ella los usaba como que se convertía en el Typhlosion. En él. Sí, de hecho hay una historia no contada de su transformación humana. Un detalle particularmente interesante de la filtración es una supuestamente obscura narrativa de Typhlosion. Tú sabías que, bueno, es un Pokémon de tipo fuego, ¿no? Y hay unos, bueno, justamente de esas cosas que se filtraron, supuestamente hay documentos en donde plantean la historia de él. Y ahí dice que en ese entonces, donde él fue creado, era pues básicamente una era donde las fronteras entre humanos y Pokémones no estaban claramente definidos. Entonces la Typhlosion era capaz de transformarse en humano. Y eso es algo que ya sabemos. Y de esta forma es que supuestamente él se había enamorado de una mujer humana, con quien tuvo un hijo. Entonces él tenía esta relación de que no había como diferencias entre humanos y Pokémon. Entonces por eso se supone que pueden ocurrir ese tipo de cosas, ¿no? De que los humanos y los Pokémon tenían otro tipo de interacción, en donde podían ocurrir como apareamientos de alguna manera. Pues no sé si apareamientos. De hecho se supone que los creadores de Pokémon también habían agarrado parte de inspiración de los yokai y de unos tejones que justamente son japoneses y que tenían esta habilidad de transformarse en humanos para precisamente aparearse con los humanos, con los de nuestra especie. Sí. Y otro Pokémon que tiene una historia parecida y que creo que también fueron de las que se filtraron apenas con lo del Gift Freak,
es lo de Lapras. ¿Sí ubicas al Pokémon Lapras? Es uno que como es de agua y que tiene como un caparoncito así sí, grande sí, que está sí. como súper tierno. Ajá. Ajá. Se supone que este también tiene una historia así, en donde un humano fue a un como laguito o algo a recolectar Pokémones o algo así y se encontró con un Lapras y se supone que se aparearon también. Y de ahí el humano regresó al otro día y se volvió a aparear. Y se supone que en la noche este humano soñó con este Lapras y este Lapras le decía que no podía estar con él, pero que le iba a dejar a su hijo. Y al día siguiente, hace cuenta que ya va el humano a donde se encontraba con este Lapras y había un bebé. Y entonces supone que el humano lo agarra y se lo lleva y lo cría como si fuera su hijo. Sí. No nos dice si específicamente este humano bebé, mitad Pokémon y mitad humano, tenía algunas características distintas. De hecho, fíjate que esta teoría, o más bien, no sé, pues sí, es una teoría, ¿no? No sé si me suena a que entonces los que tienen este problema son los Pokémones, o sea, como la ideología errónea de que pueden tener pues esta parte de apareamiento con humanos, porque justamente esta trama fue inspirada por el folclore japonés. Bueno, sí sabemos que las criaturas de ese entonces mitológicas estaban engañando a los humanos tomando forma humana. O sea, entonces ellos estaban entrenados para tomar esa forma humana en las mitologías. Entonces, no sé si ellos aprovecharon, te digo que o sea, esa te refieres a que de alguna manera el Pokémon es el que busca aparearse con los humanos al transformarse en ellos. O sea, como si los Pokémon se enamoraran de los humanos. Exactamente. Y buscaran hacerlo con alevosía y ventaja. ¿Sí? Pues sí pudiera ser, pero en este caso de Lapras no nos dicen si realmente, o sea, era de que el humano lo veía con forma de Lapras o con alguna versión femenina. Porque entonces en el caso de que el humano se hubiera reproducido con este Lapras en su forma Pokémon, qué random estuvo, ¿no? Y entonces no estamos diciendo que ahí tuvo la alevosía y ventaja del Pokémon, sino más bien el humano, ¿no? El humano, bueno. Y es como que otro una controversia, otro lado de ver las cosas. Y ahora que ya saben todo este contexto, pues ya vamos a hablar de Hypno. Sí. De hecho, yo creo que... Y es que no sé, o sea... Para mí, mira, yo creo que, al principio eran de los Pokémon que más me daban miedo. Por no sé si la trama, la historia o por cómo lo hacían ver. Después que empiezo a ver toda esa información, a lo mejor... Ya lo ves como diferente, pero es que está raro, ¿no? O sea, pero también no me quita todavía esa espinita, ¿sabes? O sea, como que todavía lo siento raro porque da miedo y su historia da miedo. O sea, justamente no sabemos si específicamente si lo haga con esa intención o si es que sea un Pokémon malo. Pero hay que decir de qué estamos hablando, ¿no? Porque miren, de hecho, Hypno, si ustedes lo buscan como en la descripción que tiene, dice, lleva un péndulo en la mano. Una vez hizo desaparecer un niño al que había hipnotizado, ¿sabes? Desde ahí con sus descripciones turbias, ¿no? Empieza todo. Luego otra dice, cuando se encuentra a una persona, la duerme y posteriormente cata sus sueños. Si estos son de su agrado, la retiene consigo. O sea, tiene como que unas descripciones súper creepy. Además de que se dice, la historia supuesta original de Hypno, es que él también era un humano antes, no sé si tú sabías. Sí. Y se dice que era justamente un humano que tenía poderes psíquicos y que entonces por eso fue que se transformó en un Pokémon. De hecho, si buscan, bueno, sabes que el nombre significa, su nombre para empezar, significa dormir, ¿no? Y si lo buscas en el significado japonés, es sleeping, que significa adormecer, y en latinoamericana, bueno, y en Latinoamérica, se asocia con la palabra de hipnotizar. Entonces todo va en relación a la hipnosis, a el aprovechar que los hacen dormir, soñar. Y entonces, después de eso, ya es cuando comienzan estas teorías, principalmente en la de Pokémon, de cuando se está jugando el videojuego, que hay una parte en donde llegas a determinado nivel y se supone que está el padre de una niña llamada Pedrita, que tienes que ir a rescatar.
O sea, porque Ajá. él no puede, ¿sabes? Él le da miedo, tienes que ir tú. Y Sí. entonces se supone que ya va el personaje. Ella se va a recoger vallas, ¿no? Ajá, Ujú, creo a que un sí. bosque. Y entonces, pues sí pudiera ser como Ujú. parte de, igual de parecido a la otra historia, ¿no? Y se supone que llegas a una parte en donde está una niñita y ya Ujú. que hablas con ella, pues ya esta es la famosa Pedrita y entonces te aparece un himno, o sea, te acercas a ella y literal te abre como una batalla entre Ajá. tú y el himno. Y antes de eso, de hecho, Pedrita dice que tiene miedo, que se le apareció un Pokémon bastante raro y tenebroso. Ajá. Entonces, de ahí es cuando Ash se acerca Ajá. y trata de ayudarla. Y es ya es cuando cuando se abre Hypno la batalla, aparece ¿no? atrás Ajá. de Pedrita y se abre la batalla. Exactamente. Y pues y eso es lo que justamente está turbio. El hecho de que habiendo 151 Pokémones, te aparece precisamente un himno, que es el que tienes como aprensada esta Pedrita, ¿no? Y además de esto, hay un episodio en la serie que precisamente El nos habla episodio de número esto. 27, ¿no? Ujú. Que precisamente nos habla acerca de los himnos y cómo es que funciona hipnotizando precisamente a niños y no a adultos, porque a los adultos únicamente los duerme. De hecho, en este capítulo trata de que Ash y su grupo llegan a un pueblo, ¿no? Y supuestamente en este lugar, me parece que la ciudad se llamaba Hiliop, Holop o algo así. Y bueno, se supone que ellos llegan y porque un extraño Pokémon había estado desapareciendo a muchos niños, ¿no? Ajá, y estaba controlando a los Pokémon ajá. de que se comportaran de una manera muy extraña. Ajá. Entonces, este era su principal objetivo. La trama, ¿no? De Ash. Episodio. Ajá. Y al final me parece que de este episodio encuentran a todos los niños en un lugar al lado de un himno. Ajá. Y además de esto, haz de cuenta que hasta pasan las fotos de todos los niños que ya se desaparecieron. Y justamente, o sea, lo que me parece tan perturbador es que lo estén relacionando con un himno. Y además de que se supone que todo esto es creado para niños, ¿no? A lo que vamos siempre. O sea, no entiendo en qué momento los humanos o las personas adultas tienen que meter estas cosas tan perturbadoras y tétricas en algo como tan... Así, ¿no? Ajá. Y lejos de eso, fíjate que hablemos de su aspecto, o sea, su aspecto humanoide, no sé, casi como hasta de un skinwalker. No sé si lo puedo asociar con eso. Fíjate que yo creo que sí, porque si tiene lo ves, características es como humanas, ¿no? Los o sea, skinwalkers siempre se buscan ese aspecto de un zorro, de un perro, de un animal así, de animales que son salvajes o que engañosos o que buscan hacerle daño a alguien y con el objetivo de sacar ventaja, ¿no? O de intimidar. Entonces yo sí lo puedo asociar con un skinwalker y también con un humanoide, porque al él haber sido también humano, o sea, el tener estas características de esa parte de transformarse o tener esos rasgos tan peculiares como bastante raros, como cuerpo de humano y a la vez como que también de animal. Y además también su canción, ¿no? Güey, la canción está bien tétrica. Y vamos a dejarla aquí porque de verdad seguramente la han escuchado porque la utilizan mucho en TikTok, por ejemplo, para videos perturbadores y así. Y de verdad dan miedo, pero pues vamos a dejar Pero ese yo video. nunca había puesto atención a lo que es la letra y básicamente describe todo lo que les estamos diciendo. Aquí les vamos a dejar como un pequeño extracto, pero pues también pueden ir a buscarla en las distintas redes para que la puedan escuchar completa. Come, little children, come with me. Safe and happy you will be. Away from home, now let us run. With Hypno you'll have so much fun. Oh, little children, please don't cry. Hypno wouldn't hurt to fly. Y pues sí, está interesante, ¿no? Pues sí, escúchenla. Y otra canción de la que también está bastante creepy el asunto, ¿de cuál es? De la del pueblo... Vamos a hablar de el síndrome del pueblo de la banda, ¿no? Sí, no manches. De hecho, desde que ustedes llegan a ese lugar, ahí pueden notar que lo más perturbador principalmente
es que es un lugar donde se utiliza como un cementerio para de Pokémon, ¿no? Ajá. Y luego... Y además hay puros Pokémones turbios, porque te aparecen de que puros fantasmas y además como que Pokémones con contextos bien perturbadores como el... ¿Cómo se llama ese? Como el Cubón, que también les voy a contar ahorita su historia perturbadora. Pero, o sea, está como que bien para creepy empezar, para empezar yo creo el lugar. Que el ambiente, ¿no? El ambiente cuando llegas a esta parte y además del juego. tétrico, ¿no? Y luego los colores que también ayudan en el Ajá. trasfondo de esta parte del juego. O sea, Y no con manches. la famosa cancioncita. O sea, Exactamente. eso es lo más importante del pueblo Lavanda. O sea, es lo característico. Pero ¿por qué es tan perturbadora? Pues porque causa... Bueno, según en esos entonces en Japón es donde habían más rumores o teorías de que esta canción en peculiar poseía un alto tono agudo que provocaba una reacción especial en los niños y jóvenes. Y era como depresión ansiosa, que les náuseas, dolía la cabeza, ansiedad, pensamientos destructivos. Y pues un trasfondo grande y con la muerte. Ajá, sí. Bueno, según lo que yo también alcancé a investigar es que aparte de esto hacía que les doliera la cabeza, que les saliera sangre de la nariz. Y se supone que en esa época hubo muchas personas muchos niños que se autoquitaban la vida. Sí. Entonces, se cree que con la investigación que hicieron los policías, la relación que tenían en común todos estos pequeños era que precisamente estaban jugando Pokémon y que aparte cuando se metían a ver en qué parte se habían quedado, estaban precisamente su partida en lo que es el pueblo Lavanda y en esa parte. Y aparte se escuchaba esta cancioncita. Y como dice Arlet, lo peculiar de esta canción, aparte del ritmo, es que tiene tonos muy agudos, que posteriormente en las otras versiones se fue cambiando y ya no es la misma, aunque todavía se puede encontrar. Pero la original, aquí les vamos a estar poniendo un pedacito y sí suena como súper chillona, o sea, hasta agudita. Hasta a mí me causa, no sé. Y dicen que una sensación extraña, la verdad es que sí. Y dicen que precisamente esos tonos de agudos que no podemos escuchar más bien actualmente nosotros como adultos, que los oídos de los niños tienen un nivel que pueden escuchar unos agudos que nosotros no. No sé si han visto estos videos en donde dice, ¿qué edad tienes según tus oídos? Sí. Y se supone que te ponen un sonito de bip, y se supone que hay un momento en donde tú ya no escuchas nada. Ajá, de hecho, ya no lo escuchas, o sea, dejas de escuchar. Pero si se lo pones a personas más jóvenes, ellos siguen escuchando más adelante que tú. Y así, si te vas, siguen escuchando más y más y más. Entonces se supone que este nivel de agudos que pueden escuchar estos pequeños son los que venían en ese videojuego que los adultos no podían escuchar. Sí. Y esto era lo que alteraba todo su sistema nervioso y provocaba sus pensamientos depresivos, sus pensamientos de autoquitarse la vida, según, ¿no? Sí, así es. Ajá. Y eso pues también está y eso lo hace perturbador, y turbio. Ajá, sí, está bien tétrico, ¿no? De hecho, no sé si a lo mejor por esa época es cuando empezaron a satanizar justamente a Pokémon y que te decían ay, no veas eso porque es del diablo, ¿sabes? Entonces, entonces yo creo que prácticamente fue parte de eso lo que ocasionó que las abuelitas empezaran a satanizarlo, ¿no? Bueno, es que aparte, es que sí, la verdad es que el juego antes, yo digo antes, por no decir que ahora también porque sigue igual, pero ya creo que han quitado varias cosas. Es que había muchas cosas turbias, o sea, sí, está... Ajá, es que lo que decíamos, ¿no? Raro. Que antes los juegos sí estaban como que menos censurados, ¿no? Eran más lo que son, ¿no? Y actualmente pues sí ya lo censuran muchísimo y no sé si eso sea bueno o malo porque a lo mejor ya no. O a veces los que ya los hacen clasificación más avanzada que son súper sangrientos son de que muy sangrientos, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de videojuegos en Mortal Kombat, todo eso. Demasiado. Ajá. Y bueno, pues abundando precisamente más, vamos a hablar ahora de la historia de
Cubone. Uy, Ya me sé. encanta. A Dale, mí la dale, verdad dale. es que este Pokémon siempre, aquí se los vamos a estar poniendo en pantalla y aquí te lo voy a enseñar para Ujú. que... A mí siempre se me había hecho súper tierno, Sí. pero cuando me enteré de su Me historia dio- dije, ¡hala! No, y a mí me dio Se tristeza. supone que este pequeño Pokémon es solitario y cuando él nació no dicen en qué momento, si cuando estaba naciendo o justamente después de que ya había nacido convivió con su mamá, pero él ve que su mamá pierde la vida, o sea, Sí. cuando él nace, su mamá kill, ¿no? Entonces, se dice que él se quedó durante este tiempo al lado de su mamá hasta que ella se convirtió en esqueletito. Y lo que él hizo fue tomar lo que es el cráneo de su mamá y ponérselo como casco. Ujú. De hecho, por eso lo vemos como con un cráneo encima, Sí, y que este como es si fuera el una cráneo, máscara, ¿no? ajá, es el cráneo de su mamá. Pero además de esto, lo que lleva en su manita se cree que también es el fémur de su Ujú, mamá. de su mamá. Y entonces yo, Sí, imagínate. me hace pensar mucho en los perritos cuando pierden a su mamá. Cómo se quedan ahí esperándola a que piensan que están dormidas. Ajá. Y... Ay, no, me da mucha tristeza. Siento muy feo porque me imagino esas escenas donde vemos luego videos de que están... Pues Pero, atropellaron a la ajá. mamá y el perrito ahí está Ah, ya. esperando. Pero lo que me gusta es que se supone que en su evolución, Ujú. mira, él ya se fusiona con el cráneo de su mamá y se Ajá. hacen uno. Aquí te los vamos a estar dejando. Sí, no eso sé también cómo, está bonito. no sé cómo se llama, pero a que no te sabías esta, ¿eh? Se cree que este Cubone Ajá. es un Charmander muerto. Si te das cuenta, son súper mega parecidos lo que es el Charmander, el que está aquí, mira. Ujú. Que es la evolución antes de Charizard Sí, y lo todo ves. eso, el chiquitito. Bueno, aquí tenemos un Funko de Charmander. Ay, se está cayendo este. Ay, ahí está. Lo salvamos. No lo salvamos. Ya está. Ajá. Se supone que hay incluso peluches oficiales de este Cubone, creo que se Ujú. llama. Que si le quitas el casquito, que es lo que es el Se cráneo, parece. es igual a un Charmander. O sea, igualitito. Ujú. Entonces, si tú te acordarás, la manera en que pierden la vida los Charmander es cuando se apaga su flama. Sí. Ajá. Entonces, se cree que cuando realmente ¿Tiene se ese apaga color? su flama es cuando se le quita el color y después como que revive o resucita Ujú. con, si le ponen el esqueletito Ajá. de, Ah. de los Cubone. Bueno, de los Ujú. adultos, ¿no? Bueno, Está sí, interesante, esa ¿no? Esa no me la sabía. Ajá, y yo dije, yo cuando la escuché dije, wow, sí es verdad. Ajá. Sí, bueno, sí, ¿eh? Ajá, y que realmente creo que la flamita, que es la que se esfuma, son los de estos fantasmitas fueguito que andan por ahí. Sí, sí puede ser, sí, Y yo, sí. Y ujú. los que es expertos en Pokémon ahí van a estar en No los tengo comentarios. pruebas, pero tampoco dudas. No somos expertas, recuerden, pero Pero nuestra sí humilde está bastante opinión y nuestra interesante, humilde- ¿no? Sí. Y también hay otro Pokémon que también está bastante interesante, que es precisamente uno que se llama Tangela, Ujú. que se dice que son niñas muertas. Aquí te lo voy a enseñar, mira. ¿Y Aquí qué? se los voy a estar dejando. Es el chiquito. Ah, wow. Ajá. Y se supone que es porque precisamente en la época en la que hablábamos, en donde la línea de los humanos y los Pokémon eran como más delgada, Ujú. se decía en este pueblito, en uno de esos pueblos, Los convertían que a en las Pokémon. niñas no las dejaran ir al lago, que Ajá. porque si se caían, las algas las podían agarrar y que estas algas succionaban sus almas. ¿Y podría ser como una tipo fusión? Ujú, ujú, porque no sé si el que está en el segundo es la evolución o no, pero el segundo, pues sí, el primero, el chiquito, sí son así. Entonces, pues, sería sí, interesante ¿eh? buscar el otro, ¿no? A ver cómo es que son Ujú. sus evoluciones. Pero está bastante interesante Sí, también ese está esa bueno. historia, ¿no? Ujú. Ahora sí, para finalizar con este episodio que esperemos que les haya gustado y que los haya sorprendido mucho, vamos a hablar de la teoría de que el equipo Rocket es bueno. ¿Habías escuchado algo de eso? No, yo siempre los he visto como los malos. Bueno, pues se supone que en el equipo Rocket, no sé si has visto que hay dos versiones, unos que traen como una ropita negra y otros que traen Rojo. como la ropita blanca como ellos. Ajá, sí. Ajá. Se supone que, bueno, estos, además, hay un capítulo que no sé específicamente cuál es, en donde unos, los que vienen vestidos de negro, se encuentran con ellos
y les dicen que ellos han dicho siempre mal el lema. Ajá, su lema que ves que siempre dicen, ajá. para proteger al mundo de la Ajá. devastación, para unir a todos los pueblos en una sola nación, para denunciar a los enemigos de la paz y el amor, para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Jesse, Jane, algo así dicen, ¿no? Bueno, pues se supone que este lema no va así y en este episodio Ujú. estas personas le dicen que en sí es para infectar al mundo con la devastación, para destruir a los pueblos de cada nación, para denunciar las bondades de la paz y el amor, y para borrar las estrellas del cielo del espacio exterior. Entonces, por eso es que ahí empieza esta teoría Ven mal. de que ellos realmente no son malos, sino que son buenos porque hasta su frase van hacia la bondad, amor, paz, ¿sabes? Sí. Como que todo lo contrario a lo que son realmente el equipo Rocket. Y que se supone que este equipo Rocket de color negro ha estado como que dominando gran parte del mundo. Y por eso es que no hay como más profesionistas. Por ejemplo, solamente has visto enfermeras para Pokémon, policías para Pokémon, Ujú. ¿sabes? Pero no hay como que otras profesiones. Ajá, sí, no. Ajá, como si todo el mundo, toda la sociedad estuviera absorbida por algo o alguien que se supone que es el equipo Rocket. Ok. Especialmente el como que jefe del equipo Rocket de todo lo que se llama creo que Giovanni, ¿no? Ujú. Y se supone que hay otra teoría en donde dicen que Giovanni es el papá de Ash, porque se supone que hay un episodio en donde, no sé si es de la primera, segunda, quinta generación, en donde supuestamente explican como parte del nacimiento o de la historia de la mamá de Ash, que se supone que en algún momento de la historia salió con el jefe del Ujú. equipo Rocket. Sí. Y que se cree que este es el papá de Ash. Y esta es la razón por la que entre tantos integrantes del equipo Rocket, que son muchísimas personas, mandaron de alguna manera a los más distraídos o a los más torpes. Porque esta es una manera en la que el papá está cuidando a Ash. Oh. tiene sentido. No, está sí. interesante, ¿no? Sí. Y yo digo, wow, ¿por qué hay Sí. tanto del equipo Rocket? Oye, sí. Y por eso es que también en varios episodios el equipo Rocket ha colaborado con Ash y con su equipo como ayudándolos, ¿sabes? Sí, Cuando ven sí, que sí, algo sí. hasta se ponen a llorar entre ellos, ¿sabes? Ah, sí, De que sí, les da sí. mucha Esa tristeza. sensibilidad, sí, sí. Ajá, está bien. Como Y- doble sentido, ¿no? ¿Y tú te habías dado cuenta que justamente después de su lema y todo eso, cuando hacen distintas formaciones siempre forman una R? Ujú, sí. Sí, ¿tú sabías? Yo Pues no sí, sabía. pero pues yo me Y yo imagino que apenas porque dije, es rocker, ¿qué? ¿no? Ajá, pero Ajá. siempre forman la R. Yo hasta Ajá. apenas que estaba investigando dije, ¿qué? Sí es cierto. Yo era de las que no me había dado cuenta. Ay, ¿sabías por qué Miau habla y todos los demás, no? ¿Mm? ¿Eso no te parece Eso sí, no lo había- interesante? No, nunca me lo había Ah. cuestionado. Ajá. Pues yo investigué y resulta que se supone que Miau se enamoró de una Miau rica. Y entonces esta Miau estaba súper obsesionada con los humanos, así de que le encantaban los humanos y así se enamoraba de los humanos. Entonces el Miau estaba tan obsesionado con ella que aprendió a hablar como los humanos y como que quiso en algún momento comportarse como los humanos. Ya regresamos a la primera teoría de los Ajá. Pokémon que se enamoran de los humanos. Ajá, Ajá. y esta es la razón por la que él aprendió a hablar. Y después de que Oh. él ya aprendió a hablar y que fue y se le propuso, pues esta otra Miau ya no lo quiso porque ahora le parecía raro que él se comportara como un humano siendo un Pokémon. Y entonces lo bateó. Ah. Ajá. Y esta es la razón por la que este Miau habla y todos los demás Pokémones no. Ah. ¿Ya viste? Eso está bastante interesante. Y Como... una historia romántica. Si triste, se quedaron con final hasta el triste. final, yo sé que disfrutaron este episodio. Valió que la pena. seguramente hubo muchas cosas que probablemente no sabían, ¿no? Ujú. Bueno, y si a lo mejor tienen algún punto de vista, saben que lo pueden dejar en los comentarios y vamos a estar muy encantadas de leerlo. Ujú. Pero bueno, esto ha sido todo por este episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y yo sé que me estuve trabando un montononal. Pero es yo creo que que por la tenía como que información, toda ¿no? la información aquí en la Demasiada. cabeza y así de que esto. Entonces como que a veces se me trababa la lengua con las ideas.
Pero bueno, esperamos que les haya gustado. No Sí. se olviden de suscribirse al canal. De activar tu campanita de notificaciones para que cada que subamos un nuevo video, recuerden que les llega la alerta. Ujú. Y también de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que yo me encuentro como Chica Interesting. Y yo como Arly Reyes. Y este podcast lo pueden encontrar como Misteriosas Podcast en todas las plataformas de audio. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo y perturbador Video. Bye.